Fragmentos de la noche. Se acercaban las festividades de Halloween y un grupo de amigos quería organizar algo especial. Pensaron en alquilar una casa que había en el bosque, ya que unos conocidos les habían recomendado dicho lugar. Allí existe una leyenda que dice que la casa está habitada por el espíritu de sus antiguos propietarios, que fallecieron en extrañas circunstancias. Se comentaba que tiempo atrás, los dueños eran practicantes de magia oscura y decidieron hacer una casa en el bosque retirada de la urbe, pues querían experimentar con poderosos rituales. Llegando la luna llena de un 31 de octubre, estaban realizando una ceremonia para atraer entidades oscuras, con el fin de fomentar un pacto con ellos. Pero las cosas no salieron nada bien. Aquella noche la pareja fue aniquilada por aquellas fuerzas tenebrosas, de una manera muy cruel. Se cuenta que al haber invocado seres maléficos, dejaron una brecha abierta entre el mundo físico y el mundo del mal. Esto ocasionó que algo muy siniestro rondara al interior del lugar, incluso en los alrededores del bosque. Desde entonces solo pocos tenían la valentía de pisar esa zona, llena de una fuerza sobrenatural y maligna. Esto era lo poco que se sabía de aquella casa. Bienvenidos a Fragmentos de la Noche. Dada la fecha próxima del día de Halloween, esta historia les pareció perfecta para dar ambiente en su próxima aventura. El grupo de amigos preparó todo lo que iban a utilizar para estar unos días en la casa. Tomaron sus disfraces y todo lo necesario para que fuera un fin de semana divertido. Al día siguiente, a primera hora de la mañana, salieron de viaje para aprovechar el tiempo al máximo. Pasaron todo el trayecto bromeando con historias de terror sobre fantasmas, casas embrujadas, entes errantes que aparecen por las madrugadas. Todo marchaba bien hasta que llegaron al bosque. El panorama era muy impactante ante la mirada de los jóvenes y el paisaje otoñal. La casa era realmente perfecta. La estructura de la misma era de madera muy magnífica, pero vieron en ella algo que les inquietó. El silencio que allí habitaba era muy profundo. No podían escuchar ningún sonido de aves o de algún animal. A ratos podían percibir solo el sonido del crujir de los troncos de los árboles. Sin embargo, esto en su momento no parecía importarles. Bajaron sus pertenencias del automóvil y entrando a la casa empezaron a recorrer cada rincón, excepto el ático, pues no les parecía nada revelador. Todo parecía estar en orden, sin ninguna anomalía. Los jóvenes se dispusieron a escoger sus cuartos y dejar sus cosas. Al pasar un rato empezaron a comer, y uno de ellos le sugirió al resto que alguien lo acompañara a recorrer los alrededores, para estar bien seguros de que no hubiera algún animal salvaje, y después tener que lidiar con ello. El resto le dice que es una buena idea. El conductor del vehículo le dice que lo acompañará, pero antes de ir llevará su arma de fuego que tenía en la cajuela de su auto. Tras haber terminado de comer, se disponen a hacer el recorrido. En su caminata se percatan de que no hay ningún animal, ni algún tipo de plantas, ni setas. Todo les empezaba a resultar muy extraño. Solo escuchaban aquel crujido de los árboles muy escalofriante de presenciar. Deciden adentrarse un poco más. Sin embargo, no tuvieron éxito alguno de encontrar a un ser vivo rondando por los alrededores. Fue entonces que decidieron regresar. Al dar la vuelta y caminar unos minutos, se dieron cuenta de que algo no iba bien. En el suelo se apreciaba una marca, como si hubieran arrastrado a alguien. Comenzaron a seguir el rastro. No obstante, solo los condujo a un árbol, en el que se podían apreciar figuras de rostros humanos y unos símbolos como si fuera algún tipo de ritual. Esto les hizo sentir verdadero terror. Salieron de ahí a toda prisa. No podían creer lo que estaban observando. Sin duda alguna, estaban ante algo siniestro.
Cuando llegaron a la casa, el resto los miraba confundidos, ya que en sus caras reflejaban miedo y estaban pálidos. Entonces, preguntándoles qué había pasado, los jóvenes les dijeron todo lo que habían visto y que algo no estaba bien en la zona, que tenían que marcharse cuanto antes. Sin embargo, los demás trataron de tranquilizarlos. Al pasar unos minutos acordaron pasar la noche en ese lugar y llegando la mañana se marcharían de ahí. Uno de ellos trajo unas bebidas para hacer un brindis, pues por fin estaban en una casa llena de misterios, aunque todavía les faltaba averiguar si estaba realmente embrujada. Esa tarde la pasaron agradable, sin nada de preocupación, platicando y haciendo bromas, hasta que al caer la noche decidieron ir a dormir para irse al salir el sol. Sin embargo, estaban por presenciar algo fuera de este mundo. Unos ruidos muy extraños se escucharon en la planta de arriba. Entonces subieron aterrorizados para ver lo que era. Lo que encontraron fue una puerta que con anterioridad habían visto, pero no podían acceder a ella ya que estaba reforzada y cerrada con llave. Todos empezaron a sentir un gran miedo al recordar la leyenda, pensando si serían los espíritus de la pareja que realmente habitaban la casa, o tal vez si eran aquellos seres demoníacos que les quitó la vida a esas personas. Tal y como contaba la historia, pasaron una mala noche y de tanto miedo solo esperaban a que saliera el sol para poder marcharse del lugar. Cuando regresaron, todos acordaron no volver a hablar del tema porque les resultaba muy escalofriante. En esa misma semana leyeron en el periódico que un hombre que llevaba tiempo desaparecido estaba viviendo en una casa en medio del bosque y ahí había conseguido refugiarse todo el tiempo, sin que nadie lo hubiera sospechado. Los amigos lo comentaron e intentaron tranquilizarse, pero algo les decía que los ruidos que ellos habían oído no eran normales y que un hombre no los podía provocar. Todo parecía algo más sobrenatural. Los jóvenes tenían aquella curiosidad por saber si era obra del hombre o algo paranormal. Es entonces que volvieron a hacer otra aventura y armándose de valor van nuevamente a la casa para estar seguros de la leyenda y lo que decían en las noticias. Hicieron un plan para salir el fin de semana e ir a la casa. Así esperaron unos días hasta que llegó la hora de averiguar la verdad. En el transcurso del camino, estaban charlando sobre qué debían hacer al llegar ahí y que si algo salía mal, era mejor olvidarse de aquella casa y salir corriendo sin dar vuelta atrás. Una vez que llegaron, esperaron un poco a que se oscureciera y tomando sus linternas decidieron entrar. Entonces empezaron a escuchar ruidos extraños provenientes del interior del bosque. Era como si algo los estuviera acechando desde las sombras. Al entrar, todo el interior había cambiado. No podían creer lo que estaban mirando. Los cuadros eran distintos. Estaban cambiados de lugar. Los muebles eran diferentes. En ese momento uno de ellos dijo que era una mala idea haber entrado en la noche. Solo fue cuestión de segundos cuando escucharon el crujir de la madera de la segunda planta, como si alguien muy pesado estuviera caminando. Tomaron con fuerza algunos palos, como arma para defenderse, por si se trataba de aquel hombre el cual les quisiera hacer daño. Pero de un momento a otro todo quedó en silencio. No entendían qué estaba pasando. De pronto escucharon unas pisadas corriendo. En ese preciso momento todos corrieron hacia la puerta de salida, pero para su sorpresa se encontraba cerrada. Ni las ventanas se podían abrir. Desde el momento en que entraron, todo el interior se encontraba bloqueado. No había manera de salir de aquella casa. Ahora sí estaban seguros de que no se trataba del hombre de las noticias. Era algo muy maligno lo que habitaba ahí. Trataron de calmarse, pero la situación se hacía cada vez más comprometedora. Subieron hasta el segundo piso para encontrarse con la puerta que estaba sellada, pero esta vez increíblemente estaba abierta. Efectivamente pudieron comprobar todo lo que decía la historia sobre la brecha al otro mundo. Y mientras observaban, unos seres oscuros salían para llevarse a los jóvenes con el fin de alimentarse con sus almas. Esa noche fue fatal para los adolescentes, pues jamás fueron encontrados. En las noticias solo contaban que habían acudido al bosque y que jamás regresaron. Pasaron los años
y nunca los encontraron. Sus rostros pasaron a formar parte de aquel siniestro árbol. Era como si hubiese absorbido sus últimas emociones. Desde entonces, ese hecho poco a poco quedó en el olvido, pero aún existen las advertencias de acercarse al lugar, ya que quien se adentra en la zona jamás sale de ahí. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche, agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.